11 millones de dólares destinará el gobierno para la protección de datos confidenciales de los ecuatorianos. La información de todas las entidades públicas migrará además al data center de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. No se descarta investigar a funcionarios públicos para determinar cómo accedió la empresa Novestrat a los archivos de varias entidades que fueron filtrados. Este es el data center o centro de datos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, que funciona desde finales de 2017. En esta infraestructura tecnológica se guardará toda la información confidencial de los ecuatorianos que reposen las entidades del sector público, medida urgente adoptada por la filtración de millones de datos personales desde un servidor no seguro en Estados Unidos. Cerca del 76% de instituciones públicas todavía tienen su información dentro de sus infraestructuras tecnológicas, con las seguridades del caso, con los manuales y protocolos del caso para evitar cualquier posible ataque. La inversión será de 11 millones de dólares como parte de la política digital 2.0 que centralizará la información en un sitio seguro. Hemos solicitado al equipo de Microsoft todo el respaldo para el manejo y la transparencia de la migración de datos. La migración de todos los datos, según el ministro de Telecomunicaciones, durará entre 4 y 5 meses. El proceso ya inició. Hay que tomar en cuenta que tanto el SRI como el Ministerio de Economía y Finanzas y el BIES tienen sitios seguros, tienen data centers seguros. La gerente de CNT, Marta Moncayo, explicó el funcionamiento del data center, que cuenta con certificaciones de diseño y construcción, cámaras de seguridad para observar el trabajo de los operadores, servicios de almacenamiento de servidores para empresas de infraestructura tecnológica para alojar información. Tiene un gemelo en Guayaquil, lo que produce que siempre estén protegidos los datos. Centralizar esto en un solo sitio y con los asesores pertinentes también ayuda a la economía de cada una de las entidades públicas. El ministro de Telecomunicaciones no descartó una investigación a funcionarios públicos para determinar cómo la empresa Novestrat accedió a datos sensibles. Una institución puede tener las mejores seguridades físicas y lógicas, pero si la persona autorizada para entrar a los sistemas coge un flash memory y graba, se puede extraer información sin hackear. Michelena garantiza el apoyo del Estado en el caso de que la información de un ciudadano sea mal utilizada. Valeria Villarroel, Medios Públicos. 7 de la mañana en punto. Precisamente con nosotros está el día de hoy el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Sofía, gracias por el espacio. Buenos días. Veíamos pues en la nota estas acciones urgentes que ha tomado el gobierno para proteger los datos de los ecuatorianos, pero sí nos queda una duda. Al final manifestaba el experto Solines que podría ser tan fácil como que un funcionario tenga una flash memory y robe estos datos. ¿Fue esto lo que sucedió en el caso de la empresa Novestrat? Bueno, cuando el presidente anunció la estrategia Ecuador Digital, nosotros hemos preveído absolutamente todo este tipo de procesos. Si estamos hablando de que vamos a un Ecuador digital, hacia un proceso de transparencia digital, hacia un proceso de un gobierno en línea, una economía digital y una información de data del gobierno, tenemos que tener cierto marco regulatorio que nos permita proteger toda la información de los ecuatorianos. Lastimosamente, durante más de 20 años, el gobierno de turno no han propuesto una ley de protección de datos personales. La única forma de resguardar mi información, su información y la información de los ecuatorianos es con una ley. La información de los ecuatorianos está en todas las redes sociales, está en las páginas web. Hay una ley de transparencia que le obliga a las instituciones públicas a publicar información. Salarios, nombres, en el BIES hay información que es pública, en el SRI hay información que es pública. Hay mucha información que por una ley que se hizo en el régimen anterior obliga a ser pública. No hay una ley que proteja esos datos. La propuesta del presidente Moreno es que saquemos una ley de protección de datos. La hemos trabajado ya aproximadamente 8 meses. Hoy en la tarde se enviará a la Asamblea Nacional. Coincidencialmente, esto es parte del proyecto Ecuador Digital y coincidencialmente esto es parte de una reacción que ha habido sobre una denuncia. ¿Cuál es el funcionamiento que ha habido en las bases de datos, Sofía? En el mercado negro, no ahora, sino hace muchos años, se venden las bases de datos de gobierno, de empresas privadas, de competencias, de bancos, de comercio, y se utiliza en temas de marketing o en temas políticos o partidarios. ¿Cómo controlamos eso? ¿Cómo controlamos toda la información que está en la nube? A través de una ley. Y esa ley va a sancionar con el 20%, hasta el 20% de multa a las empresas que manejen información sin autorización de los ecuatorianos. A las empresas que lo hagan
y lo hagan repetidamente, podrán terminar sus funciones de esa empresa respecto a lo que está haciendo en esa empresa sobre la ley, sobre los datos personales. Solo así podemos controlar la información que existe en la nube. Es importante pues todos los detalles que nos da acerca de la presentación de esta ley de protección de datos, que entendemos que el día de hoy será entregado a la presidencia de la Asamblea Nacional. Sin embargo, no quisiera que dejemos de revisar todo lo que ha sucedido después de esta filtración de datos. Usted ya mencionaba pues que puede existir este tipo de vulnerabilidades. En un momento usted dijo no hubo hackeo, eso queda por sentado. Está por sentado, no hubo hackeo, no hubo un ataque ciberespacial en el tema de las nubes, no hubo absolutamente ninguna vulneración al sistema de gobierno. La base de datos, lo que se hizo es un sistema que detecta ciertas sensibilidades de información, detectó que había una base de datos abierta. Es decir, que estaba en la página web y que podía sacarse la información. Ese momento se alertó a CUSER, que es un instituto de seguridad del tema cibernautas aquí en el Ecuador, y se bloqueó de forma inmediata. Esta información, sin duda, está, vuelvo a repetir, Sofía, está en muchas plataformas, está en muchísimas nubes, en las redes sociales. Usted pone muchos datos. Cuando usted va a un comercio, da su número de cédula, su teléfono, le piden la copia de la cédula. Hay mucha información de manejo de data personal que no es formalmente controlada. Pero como usted decía, no tienen nuestra autorización para utilizar esos datos ni venderlos. Y no hay cómo sancionar, no hay una autoridad competente que sanciona. En este caso, la ley, estamos controlando todo eso. En el caso de la filtración, un ecuatoriano, la forma más sensible de todo el tema tecnológico es el humano. El humano puede coger, como lo dice el experto Solines, sacar con un pendrive toda la información e irse. No olvidemos el caso Snowden. Toda la seguridad que podía tener Estados Unidos, toda la seguridad que existía, vino un ciudadano, copió en un pendrive, sacó esa información con un chip y se vulneró absolutamente toda la información. Pero a pesar de esto, ustedes han hecho una denuncia formal ante la Fiscalía para que se persiga un delito por esta filtración de datos. Específicamente, ¿cuál es el delito que se persigue y contra quién fue dirigida esta denuncia? Bueno, hay una empresa ecuatoriana que la Fiscalía tiene la obligación, en este caso, de averiguar de dónde sacó esa base de datos. ¿Quién le dio esa base de datos? ¿Compró? ¿La robó? ¿La filtró? Estas personas, estos dos ecuatorianos dueños de esta empresa, tienen que dar toda la información. La Fiscalía ya ha recogido los testimonios de estos dos accionistas de la empresa. Por el momento se está haciendo una actividad forense informática sobre todos los equipos que se allanaron en la oficina de la empresa. Posteriormente esperemos que tengamos la información sobre todo cómo se obtuvo esta información. Si fueron funcionarios públicos del régimen anterior, trabajaron en el Banco Nacional de Fomento, trabajaron en la Corporación Financiera Nacional, trabajaron en el Instituto de Seguridad Social, en el Hospital Andrade Marín, han trabajado en el sector público, obtuvieron a través de estas instituciones la información, tuvieron personas, funcionarios públicos que les dieron la información. Esto tiene que hacer la Fiscalía, entregarnos la información. Nosotros hemos denunciado a través del COIP del artículo 178, que es la violación de la intimidad personal de los ecuatorianos. Esperemos que el proceso concluya y poder de alguna forma rastrear. Pero esto de alguna forma no es nuevo, Sofía, insisto, las bases de datos se venden en el mercado negro a 40,000, 80,000, 100,000 dólares. Entre competencias se compran las bases de datos para yo poder tener clientes de la competencia y viceversa. La única forma que podemos bloquear este manejo de información es a través de una ley. Nosotros optamos, y la instrucción del presidente ha sido muy clara, tenemos que garantizar la defensa y los derechos de los ecuatorianos. ¿Y esta ley qué garantías precisamente le ofrece a los ciudadanos ecuatorianos? Entendemos que hay varios modelos que en el mundo pues ya se tienen como ejemplo sobre leyes de protección de datos. ¿Cuál es la que se ha tomado para nuestro país? Bueno, hemos consolidado el modelo europeo, que es garantista al derecho. Hay el modelo americano, que es garantista al dato personal, a la información, al tema de violación de intimidad personal. Pero el caso europeo es mucho más fuerte. Nosotros somos los dueños de nuestra información. El ecuatoriano es dueño de su información, de su nombre, su número de cédula, su teléfono, sus bienes, sus pertenencias, y él toma la decisión qué se hace con esa información. Nosotros hemos trabajado ya en un portal y un sistema de software que permite a los ecuatorianos entrar,
poner sus datos y decir si quiere o no recibir información. En ese momento que nosotros hayamos filtrado toda la información, estamos trabajando con las telefónicas también para identificar todos los call centers que puedan exigir, saber de dónde vienen las llamadas, y en el caso que yo, Andrés Michelena, digo que no necesito información, que no quiero que me llamen, que no quiero tener ningún acercamiento comercial, marquetero, político o partidista, el momento en que se haga eso, cuando esté aprobada la ley, puede haber una sanción de hasta el 20% de la facturación de la empresa que está haciendo. Puede haber sanciones penales también sobre la detención de los representantes legales o las personas que están haciendo esto, y adicionalmente puedo también eliminar la actividad que esa empresa está haciendo y suspender la actividad de esa empresa. Y para esto habría que tener un registro de todas las empresas que se dedican a este tipo de servicios. ¿Qué tipo de empresas entrarían dentro de estas regulaciones? Aquí el tema de call center es innumerable. No es que se va a eliminar los call centers, no es que no van a aparecer los call centers. Sin duda habrá, pero habrá ecuatorianos que decidamos que nuestra información es nuestra y que absolutamente nadie la puede utilizar. El momento en que una empresa viola la decisión de un ciudadano ecuatoriano, tiene que atenerse a las consecuencias de la autoridad competente. Ese es el objetivo básico de la Ley de Protección de Datos. Adicionalmente, en casos de extremos de vulneración de la intimidad familiar, de temas ya más complicados, puede existir incluso el derecho al olvido, donde toda la información de un ciudadano puede desaparecer, por A o B motivos. ¿Es posible esto en este momento cuando estamos interconectados y cuando toda nuestra información, como usted lo decía, está en la red? Es posible hacerlo porque es un marco regulatorio, Sofía. Lastimosamente, Ecuador creo que nunca entendió que estamos dentro de un proceso digital. Toda la información de los ecuatorianos está en las redes, está en las nubes. Esto hemos iniciado hace muchos años y es absurdo que durante más de 20 años no hayamos trabajado en una ley de protección de datos. Ahora estamos trabajando en una política que el presidente la ha puesto como prioritaria, que es Ecuador Digital, donde avanzamos hacia la tecnología, pero tenemos que primero tener la legalidad. Y la legalidad es justamente que exista la protección de los datos de los ecuatorianos, que hay un espacio de ciberseguridad donde el Estado y la empresa privada tengan una protección absoluta para evitar ciberataques, para evitar filtraciones, para evitar todo lo que se pueda evitar a través de la nube. Pero el tema humano, como lo repito, el caso Snowden es un funcionario que puede entrar violando todas las seguridades físicas que existan. No es imposible. Tenemos el caso de Snowden. En el mejor lugar, más protegido de Estados Unidos, cogió a través de un chip y se llevó la información. Pero en el mismo campo regulatorio, a través de esta ley de protección de datos, digamos, se uniría al COIP para poder sancionar lo que sería ya el robo de datos, porque eso es lo grave, ¿no? Cuando usted menciona que de pronto funcionarios pudieron haber aprovechado de su situación como funcionarios. Usted puede comprar la base de datos en el mercado negro a 20,000, 30,000, $100,000. Esa información, después, posteriormente, que se publique la ley y que la entidad de control regule estos procedimientos, esa información a usted no le sirve, porque el momento en que está utilizando una información o una data de un ciudadano ecuatoriano que ha prohibido que se maneje su información, tiene consecuencias legales graves. Hoy nadie sanciona. Hoy usted puede recibir llamadas, puede llamar y quejarse, decir que no le llamen, pero no hay sanción, no hay regulación, no hay un marco de control sobre esos datos personales. El momento en que existe eso, esas bases negras que se comercializan pierden su valor, porque ya no pueden manejar esa información para construcción de marketing, de temas partidarios, de temas políticos. Y yo como ecuatoriano me sentiré protegido porque puedo denunciar que mi información está siendo adulterada, violentada o usada en temas de campañas, en temas de marketing, en temas publicitarios. Pero hay ese límite comercial, digamos, también. En ese momento, la autoridad competente, que es lo que se crea en esta ley, tomará las acciones pertinentes del caso. Esa es la única forma de combatir este tipo de mercado negro, este tipo de información, de data, que está. Usted puede entrar a cualquier página web del sector público y por la ley de transparencia le obliga a poner cierta información. Y esa información está en la nube, se puede entrecruzar mucha información y construir bases de datos grandes que existen en el país. Ahora con la ley, las empresas que usen esta información de una forma no aprobada por el ciudadano pueden tener hasta un 20% de su sanción económica en su facturación.
pueden perder su operación como empresa en el manejo de su negocio y puede haber a través del COIP también sanciones penales graves. ¿Cuáles son los campos más sensibles en manejo de información y qué estándares deben cumplir estas empresas que hoy trabajan con tecnología y sobre todo con las bases de datos? Hablemos, por ejemplo, de las instituciones financieras, que es lo que a la ciudadanía le preocupa muchísimo porque está ahí sus datos financieros, está su dinero también comprometido. Bueno, hay que tomar en cuenta que hay negocios totalmente serios. La banca tiene la protección absoluta, tiene uno de los mejores sistemas de América Latina de protección de los datos, de la información. Cuando nosotros tuvimos los ataques a través del caso Assange, tuvimos casi 40 millones de ataques al espacio, a nuestro espacio tecnológico de la nube, tanto de la empresa privada como de la empresa pública. Logramos proteger absolutamente, no tuvimos ningún ataque, ninguna baja, salvo una página web de una alcaldía que sí tuvo un problema, pero se protegió toda la información. Hay empresas, hay negocios serios que manejan de la mejor manera las datas de sus clientes, porque son sus clientes y protegen a sus clientes. Nosotros estamos redundando en la protección a través de esta ley, pero lastimosamente hay un mercado negro que comercializa, como usted conoce, no es ahora, hace 10 o 15 años se vendía en CDs las bases de datos del registro civil, se vendían en CDs las bases de datos de las votaciones, se entregaba a los partidos políticos información que estaba en el mercado negro. Eso era regular. Hoy con esta ley nosotros podemos limitar ese funcionamiento, sancionar a las personas, representantes legal o partidos que manejen la información. Esto tiene doble sensibilidad, muchos lo utilizan para el tema publicitario, marquetero y también lo utilizan para fines partidistas. Acabamos de ver una nota donde el gobierno del presidente Maduro utiliza un programa de alimentación para hacer marketing político con los ciudadanos venezolanos. Todo eso nosotros como gobierno hemos marcado dentro de un plan que es Ecuador Digital. Crear un sistema único de información para seguimiento nominal, pero sobre una base regulatoria. Si no existe una base regulatoria, este gobierno o cualquier gobierno puede utilizar la información en la manera que los funcionarios lo decidan, pero si existe una ley, como la está proponiendo el presidente Moreno, podemos marcar de forma regulatoria cuáles son las sanciones del mal manejo, del mal uso de mi información, de su información y de la información de todos los ecuatorianos. El propósito del presidente Moreno es cuidar el derecho del dato personal del ecuatoriano, que se use para lo que yo considere necesario, no para lo que considera necesario el gobierno, la empresa o los partidos políticos. De todos modos, el tema de las vulnerabilidades, pues debe quedar establecido claramente cuáles son los procedimientos a seguir para encontrar los responsables y bueno, en este caso, Sofía, nosotros hemos sido muy claros dentro de la estrategia que hemos tenido. Hay un proceso para doblegar la seguridad que existe en el gobierno, de migrar toda la información de las instituciones públicas que existen. Casi 26 instituciones públicas ya han migrado su información a un data center seguro que para nosotros es CNT. CNT tiene un data center seguro con ISOs mundiales, internacionales, con certificados internacionales que protegen, resguardan la información de las instituciones públicas en este caso. Nos falta casi el 70% de instituciones todavía migrar. Es un proceso complejo. Es 5 meses más o menos aproximadamente. En la nota precisamente que leíamos. Es básicamente, y hay sistemas seguros como tiene el SRI, como tiene el Ministerio de Finanzas, que tienen sistemas data center totalmente seguros por el manejo de la información delicada que ellos tienen. Hay instituciones que tienen las seguridades del caso porque no manejan una data más compleja, sino información que es importante para el funcionamiento de la institución pública. Pero sin embargo, si esto centralizamos en un data center seguro, que tiene todas las seguridades físicas, tecnológicas, eléctricas y de ambientación que protejan esa información, es bueno. Pero insisto, el mayor enemigo del tema tecnológico es el ser humano. El ser humano puede entrar, puede violentar cualquier seguridad, coger con un chip, sacar la información y comercializarla. Si yo tengo una ley que protege esa información y que esa información pierde precio en el mercado, sin duda evitaremos que se continúe con este tipo de filtración de información. ¿Cuál es la información más sensible que se debe proteger de los ecuatorianos? Veíamos, por ejemplo, que en estas bases de datos había datos de niños como para armar pues árboles genealógicos, etcétera, y lo que los expertos manifiestan es que esto podría devenir en estafas, en secuestros, en clonación de documentos y demás. ¿Cuál es la información más sensible? A ver, no necesariamente, y eso hay que manejarlo con mucho cuidado. Esa información está en la nube, está pública. Usted va a las páginas web de varias instituciones públicas, por la ley que se hizo en el régimen anterior de transparencia, esa información es pública.
Esa información está en muchas páginas web. La información sensible, obviamente, que es la bancaria, que son claves, que todo eso lo protege el sistema financiero. Hay información sensible y considero que toda la información de los ecuatorianos es sensible. Mi número de teléfono es sensible. No tiene por qué tenerlo absolutamente todas las empresas que tienen que llamar a vender servicios. Los ecuatorianos creo que estamos cansados de recibir llamadas todos los días para vender servicios financieros, vender servicios de telefonía, vender préstamos, vender cualquier cosa. Y decir que no y que te vuelvan a llamar en 10 minutos. Y esa es una información sensible, así como la clave de un cajero automático, como la clave de una transacción. Esa información felizmente está resguardada y está protegida. Lo que se aconseja en temas de seguridad es siempre uno tiene que ir cambiando sus claves. Cada 6 meses, cada 3 meses, ir renovando, cambiando, por miles de razones del sistema de seguridad. Hay sistemas que pueden ser violentados, sin duda, pero si somos los ecuatorianos también sensibles al manejo de nuestra información, podemos hacer un trabajo conjunto. Usted va a comprar algo a una tienda, a un local comercial, le piden toda la cédula y uno entrega la cédula, entrega la dirección, entrega su número telefónico, entrega el número telefónico de su casa y no cuida sus datos personales. Tenemos que aprender a cuidar nuestra información. Ministro, la ley se entrega el día de hoy en la Asamblea Nacional. ¿Qué se espera del tratamiento en la Asamblea Nacional? ¿En cuánto tiempo se podrá contar ya con esta ley para que se pueda aplicar? Bueno, esperemos que la Asamblea trate este tema que es sensible para todos los ecuatorianos. Este es un tema de clamor nacional. No es de ahora, son de más de 12, 15, 19 años que no hemos estado protegidos los ecuatorianos de los datos personales. Y si iniciamos un propósito de crear un Ecuador digital, la norma número 1, la plataforma para este Ecuador digital es tener la data y la información de todos los ecuatorianos protegida, resguardada y cuidada. Esperemos que la Asamblea en el tiempo más eficiente posible de tratamiento a esta ley se publique de forma inmediata. Mientras tanto, nosotros como gobierno hemos trabajado ya varias plataformas, estamos trabajando con las telefónicas para tener todo el acceso de call center que ellos tienen para el manejo de información que se haga, identificar los números, ver un sistema de plataforma que como ecuatoriano me permita ingresar ahí y pedir que no se me ofrezca ningún servicio, que no se me llame absolutamente para nada, y las personas luego de la publicación de la ley o empresas que usen esta información, a pesar de que yo dije no, tendrán las sanciones del caso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Sofía. El día de hoy. Buenos días. Buenos días. El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, en Primera Impresión. Nosotros hacemos una pausa y volvemos enseguida con más.